Hola, bienvenido a este canal, soy Miguel Ángel Beltrán y hoy te propongo que nos metamos de lleno en una de esas tecnologías que está redefiniendo lo que significa trabajar, crear y comunicarnos: la inteligencia artificial generativa. Seguro que a estas alturas conoces nombres como ChatGPT, OpenAI, Gemini o alguna otra aplicación que escribe, responde, dibuja o incluso programa. Pero la pregunta no es solo qué pueden hacer, sino cómo lo hacen y qué consecuencias y riesgos tiene eso para nosotros. Vamos paso a paso. ¿Qué es exactamente la inteligencia artificial generativa? Y empezamos por lo básico. La IA es un tipo de tecnología que está diseñada para simular ciertos aspectos del pensamiento humano. Algunos de estos sistemas se basan en reconocer patrones, identificar objetos en una fotografía o traducir un texto. Pero la conocida como IA generativa va más allá que eso. No solo reconoce, también crea contenido original. Desde escribir informes y redactar correos, hasta componer música o generar ilustraciones, imágenes realistas o incluso vídeos. Eso sí, no inventa completamente desde cero. Su creatividad se basa en lo que ha aprendido previamente. Para que una IA generativa pueda crear contenido útil o coherente, necesita haber sido entrenada antes. ¿En qué consiste ese entrenamiento? En procesar enormes cantidades de información entre artículos, libros, páginas web, noticias, publicaciones de redes sociales, diálogos, manuales, cualquier cosa que le ayude a identificar patrones de cómo se estructuran los textos, cómo se relacionan las ideas o cómo se resuelven ciertos tipos de preguntas. Durante ese proceso de entrenamiento, no memoriza todo lo que lee o todo lo que acepta como datos, como si fuera un robot que simplemente repite, sino que extrae reglas generales, conjeturas, razonamientos o estructuras de la información facilitada. Aprende, por ejemplo, cómo suena un texto formal, cómo se redacta una historia o cómo construir una respuesta a una pregunta técnica. Este aprendizaje se lleva a cabo a través de una arquitectura llamada red neuronal, una estructura de computación diseñada para imitar el comportamiento del cerebro humano a nivel básico. Las redes neuronales son una especie de sistema de aprendizaje usado por las inteligencias artificiales para mejorar con el tiempo. Están inspiradas en cómo funciona nuestro cerebro, pero en versión digital. Imagina que la IA prueba muchas formas distintas de responder a una pregunta. Cuando una de esas preguntas sale bien, aprende que ese camino funciona y lo usa más veces. Si una respuesta no sirve, ese camino se usa menos o se descarta. Con el tiempo, la IA va recordando cuáles son las mejores formas de contestar o de resolver problemas. Así se va volviendo más precisa y útil. Por esto, la calidad de los datos es el núcleo del funcionamiento de una IA generativa. De hecho, todo lo que pueda hacer o decir dependerá de la calidad, diversidad y fiabilidad de los datos con los que fue entrenada. Y aquí es donde aparece uno de los principales retos. Si el contenido con el que aprende contiene errores, prejuicios o sesgos, la IA también los reproducirá. Por ejemplo, si se entrena con textos que refuerzan estereotipos discriminatorios, es muy probable que esos patrones aparezcan en sus respuestas. Esto significa que una IA generativa puede generar información incorrecta o sesgada con una confianza total. Y eso, en determinados contextos como el trabajo, la educación o la política, puede tener consecuencias graves.
Por eso, al interactuar con una herramienta basada en IA generativa, es fundamental aplicar pensamiento crítico, ya que lo que dice una IA puede sonar convincente, pero no siempre es preciso o imparcial. Algunas de las preguntas que conviene hacerse ante cualquier contenido generado por IA puede ser, por ejemplo, ¿de dónde podría provenir esa información que nos ofrece? ¿O está basada en hechos comprobables? ¿O suena a una conclusión superficial esa propuesta? O incluso si la información refleja algún tipo de sesgo o de suposición no verificada. No se trata de desconfiar en todo lo que diga la IA, sino de saber dónde hay que mirar con más atención. No hay duda que la IA generativa puede aportarnos una enorme ayuda. De hecho, en muchos sectores, especialmente los relacionados con la información, el análisis de datos, el diseño, la programación, ya están empezando a integrarse en procesos productivos. Puede asistir en tareas repetitivas, generar borradores, resumir documentos o incluso proponer ideas iniciales. El problema es que también plantea desafíos, desde dudas sobre la autoría de contenidos hasta la necesidad de una supervisión constante para evitar errores graves. Aunque la IA generativa representa un enorme avance, también es una enorme responsabilidad. Por esto, entender cómo funciona nos permite aprovechar sus capacidades sin dejarnos llevar por una falsa sensación de neutralidad o de precisión. Una de las capacidades más poderosas y peligrosas de la IA generativa es su rapidez para crear contenido. Esto incluye la producción masiva de textos que parecen legítimos, pero que en realidad buscan manipular, confundir o desacreditar. Un ciberdelincuente puede generar en minutos un volumen enorme de publicaciones diseñadas para perjudicar a una organización, desacreditar a un individuo o sembrar caos en la opinión pública. Todo con una coherencia lingüística y un tono tan pulidos que cuesta distinguirlos de contenido auténtico. Otra amenaza crítica es su papel en ataques de ingeniería social. ¿Qué significa esto? Básicamente, la ingeniería social se refiere a los intentos de manipular a personas para que compartan información confidencial o realicen acciones perjudiciales para su propia seguridad o la de otros. Antes, estos ataques requerían esfuerzo y estudio por parte del atacante. Hoy, una IA puede analizar perfiles, patrones de comportamiento y hasta lenguaje personal para generar mensajes extremadamente creíbles y dirigidos a una víctima específica. Además de eso, también es capaz de crear malware de forma mucho más sencilla y más capaz de superar barreras de protección. Tradicionalmente, escribir software malicioso requería conocimientos avanzados de programación, pero ahora, con asistencia de IA generativa, incluso personas con habilidades técnicas limitadas podrían redactar código para lanzar ataques. Esto está facilitando el acceso al cibercrimen. Por el momento, la mayoría de los grupos criminales dividen sus tareas. Algunos desarrollan el malware, otros lo compran y otros ejecutan los ataques. Pero en un futuro cercano, es muy probable que una sola persona pueda ejecutar todo el proceso de forma autónoma y además con costos mucho más bajos. Un ejemplo frecuente es el phishing con correos electrónicos. Antes, podías detectar fácilmente un mensaje sospechoso por sus errores gramaticales o traducciones extrañas. Pero ahora, esos mismos correos pueden ser redactados perfectamente, con un tono coherente, y son mucho más difíciles de identificar. En línea con eso, la IA también se está usando para recopilar, analizar y procesar información sobre sistemas vulnerables a una velocidad impresionante. Detectar puntos débiles en redes, sistemas operativos o software específico ya no requiere
días de investigación manual. Ahora una IA puede hacer buena parte de esas cosas en cuestión de minutos. Y esto tan solo es el comienzo, porque además del texto, la IA generativa ha alcanzado un nivel sorprendente en la creación de voces sintéticas y de imágenes alteradas. El riesgo de las llamadas con voces sintéticas está a las puertas. Imagina recibir una llamada urgente de un familiar o de tu jefe pidiéndote que hagas una transferencia inmediata. La voz es idéntica. El número parece legítimo. El tono familiar también lo es. Si no estás alerta, podrías caer perfectamente en la trampa. Y luego están los deepfakes, vídeos o imágenes manipuladas digitalmente para mostrar a alguien haciendo o diciendo cosas que nunca ocurrieron. Estos contenidos pueden utilizarse para extorsión, manipulación o simplemente para desprestigiar públicamente a una persona. Así que, con todas estas amenazas, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, aprender a reconocerlas. No se trata de tener miedo, sino de entender que la IA generativa ha cambiado las reglas de juego. Ya no basta con detectar correos mal escritos o llamadas sospechosas. Ahora, la apariencia de legitimidad es casi perfecta. La conclusión de esto es simple. La inteligencia artificial generativa es una herramienta. Poderosa, sí. Transformadora, también. Y como toda herramienta, puede construir o puede destruir, dependiendo de quién la utilice y con qué fin. Ya no hablamos de una amenaza futura, hablamos de riesgos presentes, activos y en constante evolución. Y aunque muchas personas no trabajen directamente con estas tecnologías, sus efectos ya son perceptibles en cualquier entorno, ya sea laboral, social o personal. Para quienes no están familiarizados con cómo funciona la IA generativa, el distinguir entre contenido legítimo y contenido falso puede ser muy complicado. El problema no es solo técnico, también es psicológico. Estos ataques explotan nuestras emociones, nuestra confianza y nuestras rutinas. En este terreno de la falsedad, uno de los métodos más frecuentes y efectivos donde los criminales actúan es en la ingeniería social. ¿Qué implica? Manipularte a través del mensaje, de imágenes o de voces que simulan ser alguien en quien confías. Un colega de trabajo, una amiga de la infancia, un familiar. Tal vez tu perfil en redes sociales empieza a comportarse de manera distinta, más atento, más insistente, más emocional. De repente te felicita alguien por tu cumpleaños cuando normalmente ni se acuerda. ¿Te suena raro? Puede ser una señal de alerta. ¿Qué hacer en estos casos? Puedes probar con una pregunta que solo esa persona sabría responder. Hay quienes sugieren ya el acordar previamente una palabra clave o una señal privada, como una medida de verificación, por si acaso. Así se están poniendo las cosas. En cuanto al contenido visual, esto es algo a lo que ya nos estamos acostumbrando, puesto que está por todas partes. Sin embargo, debemos tratar constantemente de aprender a identificarlas, ya que cada día son más precisas. Las imágenes generadas por IA pueden parecer reales a simple vista, pero si miras con atención, pueden delatarse por ciertos fallos. Manos con forma extraña, dientes poco definidos, bordes mal construidos. Cuando recibas una imagen sospechosa o una noticia fuera de lo común, pregúntate siempre de dónde proviene. ¿Conoces la fuente? ¿Es fiable? Y si tienes dudas, puedes usar búsqueda inversa para ver si esa imagen ha sido publicada antes y en qué contexto. Con todo este panorama, es esencial que impongas ciertas medidas de protección. Por ejemplo, revisa qué información tuya es pública. Mucha de ella puede ser usada para personalizar un ataque. No te confíes, ya que compartes más información personal de la que crees. Actualiza tus sistemas y software. Las vulnerabilidades antiguas son una puerta de entrada para el malware. Es importante mantener tus aplicaciones y sistemas operativos actualizados.
Inspecciona correos sospechosos, aunque parezcan bien escritos. Incluso sin errores visibles, pueden ser intentos de phishing. Desconfía siempre de ellos. No te fíes de llamadas telefónicas urgentes, aunque reconozcas la voz. Las voces sintéticas serán capaces de imitar con enorme precisión y no tardarán en unirse a los continuos intentos de estafarnos que ya sufrimos constantemente. Verifica imágenes e identidades con herramientas disponibles. La tecnología puede ayudarte si sabes cómo usarla. Busca utilidades que te ayuden a identificar esas falsedades. La conclusión de todo esto es que la mejor defensa la tenemos a través de la formación en seguridad. Las organizaciones tienen mucho que ganar al ofrecer capacitaciones sobre seguridad digital. Entender cómo funcionan los ataques más comunes y cómo detectar señales de alerta puede ser la diferencia entre contener una amenaza o sufrir una filtración de datos. En resumen, la IA generativa ha llegado para quedarse y no es ni buena ni mala. Se trata de una herramienta poderosa que puede utilizarse de forma constructiva o destructiva. Nuestra mejor defensa hoy por hoy sigue siendo la atención, la formación y la responsabilidad en todo lo digital, porque los sistemas más sofisticados del mundo no pueden protegernos si bajamos la guardia. Gracias por acompañarme en este recorrido por la IA generativa. Si este episodio te ha resultado interesante o revelador, compártelo y aporta tus sugerencias. Nos escucharemos en el próximo episodio. Aquí te espero. Hasta pronto.